Presento, para los que no me conocen, hay muchas caras conocidas, pero seguro que aquí hay en este salón mucha gente que no me relaciona. Soy la concejala de Medio Ambiente, Belén Pérez, y bueno, para mí es un honor estar aquí hoy presentando este acto y dando paso a la presentación del libro de José María. Y bueno, agradecer en primer lugar y muy especialmente a José María Galán el escribir este libro titulado Palacio del Acebrón, el último secreto de Doñana. Haber decidido presentarlo aquí, José María, en tu pueblo, en Almonte. Agradecer la iniciativa cultural también que se hace latente a diario en nuestro municipio, con trabajos como este y eventos como en el que hoy nos ocupan, ¿no? Nos encontramos en este espacio municipal, el Centro Cultural de la Villa, que contiene un importante archivo y documentación sobre nuestro municipio, y en el que desarrolla su trabajo don Domingo Muñoz Bor, historiador y técnico de este ayuntamiento, adscrito a la Concejalía de Cultura y que nos acompaña hoy también aquí. Intervendrá ahora posteriormente. José María, decir de ti que, bueno, como todo el mundo sabe, eres guía del Espacio Natural de Doñana desde 1992. Tu experiencia profesional orbita en torno a la naturaleza, especialmente a la naturaleza de Doñana. Es el autor de Guía de Huellas de Doñana, de la Guía Visual de la Flora de Doñana y de Huellas de la Fauna Ibérica. Pero a diferencia de sus anteriores obras, este libro es distinto, tiene un marcado carácter humanista, donde la historia y el simbolismo se funden sobre la arquitectura del Palacio del Acebrón. Con este libro, José María nos propone un nuevo paradigma sobre el Palacio del Acebrón. Un cóctel de historia, simbolismo y naturaleza. Un libro dirigido a espíritus vivos, posiblemente indiscreto para algunos, pero revelador para otros. Y como tú dices, José María, que me constan que es así, crees que tu libro es un libro para palparlo, para sumergirse en sus páginas y descubrir cosas nuevas en el Palacio del Acebrón. Es la primera vez que se escribe sobre el Palacio del Acebrón. Te ha llevado su tiempo, me consta que son 7 años de duro trabajo, pero aquí tenemos el fruto y esperemos que tengas muchísimo éxito. Enhorabuena, José María. Y bueno, doy primero la palabra a Domingo antes de escuchar a José María. Muchas gracias a todos. Buenas noches, voy a ser breve como me caracteriza y bueno, comienzo. Lo tengo que leer porque si no me excedo. Me cabe el honor y el placer de anunciar y presentar una nueva obra, un nuevo libro, un nuevo ensayo científico. Pero también, después de leerlo atentamente, me quedé sorprendido por conocer bien al autor y por su contenido, pues para investigar y redactar este volumen se necesitaba de un amplísimo abanico de conocimientos, tales como historia en todas sus facetas, de antigua, moderna y contemporánea, filosofía natural, gnosticismo, antropología, alquimia, sincretismo, toponimia, hermenéutica, biología,
arqueología, veterinaria, arquitectura, historia del arte, etnohistoria, botánica, lingüística, paleografía, cosmografía y matemáticas. Casi podemos decir un amplio conocimiento de las antiguas y modernas ciencias humanas y experimentales. Midiendo las distancias y perspectivas, se necesitaba de un autor de aquellos que destacaron en el lejano Renacimiento de los siglos XV y XVI o del enciclopedismo de la Ilustración del siglo XVIII. Aún más sorprendente o increíble esta obra, cuya realización es de un autor joven, relativamente, y poco templado en las artes históricas. Creo que el entusiasmo, tesón, curiosidad e imaginación de su autor también han sido imprescindibles para su culminación. Todas estas cualidades de su autor, científicas y humanas, me recordaban al gran historiador holandés Johan Huizinga, precursor de la historia de las mentalidades. ¿Quién era ese hombre acaudalado llamado Luis Diego Espinosa Fondevila y por qué erigió ese palacio en medio de unos arenales en los años gloriosos del general Franco? El resultado, tras una larguísima investigación previa e ingente y de más de 7 años entre archivos, biblioteca y hemeroteca, ha sido francamente positivo. Disponemos de un estudio bien construido en su discurso y que, a pesar de sus voluminosos datos, se hace liviana su lectura, por su adecuada pedagogía e ilustración visual, con un aporte de cientos de dibujos, fotografías, etc. El subtítulo es acertado, cierto y verdadero: el último secreto, pues toda la obra se empeña en desmontar el secreto o los enigmas que ha guardado este Palacio de la Cebrón desde que construyera por los años 1958-1961. La mayoría de las obras utilizan el subtítulo como reclamo publicitario. En las últimas décadas, las investigaciones sobre nuestro espacio natural y sagrado del viejo bosque de la Rocina han desmontado muchas leyendas y mitos que amordazaban y tergiversaban el pasado de Doñana, lanzados gratuitamente por escritores e investigadores sin escrúpulos para aumentar su pecunia personal con relatos doñanescos. La marca Doñana vendía y vende. En la obra que presentamos rige en todos sus párrafos el principio de humildad científica por parte de su autor. Propone hipótesis bien sostenidas, pero no cierra la puerta a que el lector pueda predecir otras nuevas. Incluso el autor nos va obligando paso a paso a que pensemos y aportemos otras y valientes interpretaciones. El mismo autor, tras desbrozar con mano quirúrgica los 3 niveles de la lectura simbólica hallada, el simbolismo bibliocristiano, la masonería y la cabalística, se pregunta en una página del libro: ¿el objeto de este hermoso palacio es un acercamiento a Dios? Este libro difícilmente podrá caducar, sino que se convertirá en única y precisa guía para conocer el tiempo, el espacio, el palacio y los anexos de la Cebrón. Mi felicitación y enhorabuena a su autor, José María, por este espléndido y jugoso trabajo sobre un edificio ahora emblemático y otrora desconocido por el público, que no supimos apreciar el tesoro simbólico que encerraba y se desparramaba por todo su recinto. La ceguera del desconocimiento no permitía otra visión más allá de lo puramente estético de este pabellón de caza majestuoso, pero sin develarnos su verdadero significado constructivo, que parecía querer guardar para siempre aquel almonteño, excéntrico, millonario y caprichoso Luis Espinosa Fondevila, religioso y amante de la devoción rociera. Gracias, José María, por descifrarnos otra huella histórica. De huella eres de los mejores expertos, que nos ha legado la paradigmática historia de Doñana. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues ante todo agradeceros vuestra asistencia, recordad también
gente que no están aquí, pero que empezaron la historia esta conmigo hace mucho tiempo, entre ellos mi amigo Mario Morcillo, a quien le dedico in memoriam el libro. Agradecerle a María Egea toda la paciencia, persistencia, sufrimiento y, en fin, que prácticamente el libro casi no solo acaba con la llave que se ha roto antes de abrir la puerta, sino que prácticamente casi rompe todo lo que coge. Y la verdad que el libro pues tiene muchas capas de información. Esas capas de información están ahí, de lo que se trata es de invitaros a que vosotros las descubráis. No se trata solamente de un libro para leerlo, sino sobre todo para buscar entre líneas, para buscar allí y para buscar incluso en el propio edificio, el edificio del palacio y el entorno, ¿no? Creo que si apagan la luz empezará a ver mucho mejor esto y podré mostraros algunas de las figuras, de las ilustraciones que hemos hecho. Hay unas 345, 350 ilustraciones aproximadamente. Ahora se oye mejor, supongo, ¿no? Vale. También agradecer que tampoco está con nosotros ya, José Manuel Díaz de la Serna, que le proporcionó a través de su hijo una serie de cartas que fueron importantes a la hora de entender la obra, ¿no? El motivo o los porqués del propio edificio, del Palacio de la Cebrón. Sí, la luz creo que... Es que está Domingo hablando con alguien allí tranquilamente. No, esto es así. Ya después de 7 años con esto uno no pierde la paciencia con prácticamente nada. Se ve bien ahora, ¿no? ¿Se ve suficientemente bien? Vale. Bueno, para desarrollar un poco todo el andamiaje conceptual que es necesario para desgranar lo que en apariencia no era nada más que un edificio un tanto kitsch para algunos, naif para otros, un capricho. He echado mano sobre todo de la arquitectura del propio edificio, que aunque aparentemente no nos recuerde nada a un cortijo o a cualquier construcción de las que tenemos por aquí en Andalucía, sí que es muy englosado dentro de un estilo que se llama neopaladiano irlandés. Ese estilo me fue dando pistas un poco para toda la parte histórica. La parte histórica está centrada sobre todo en la arquitectura y en este otro libro. Ese libro es el libro real del Palacio de la Cebrón, es un libro de firma. En una de las obras que se hicieron en el Palacio desapareció provisionalmente, pero después de 3 años lo pude encontrar y lo tenemos nuevamente en el parque. Hay firmas de aproximadamente unas 180 personas que pasaron por el Palacio de la Cebrón, desde la familia Jarilla, que me han dado también algo de información sobre el asunto, y no solamente la información, sino también el sentir de aquella época. Y en cierto sentido las firmas me han ayudado sobre todo a destacar una serie de personajes, en concreto 11, a los que le dedico la primera parte del libro. Y entenderéis por qué, porque siendo un solo volumen no podía concebir esto si no lo montaba con 3 temáticas diferentes. La siguiente es la geografía del lugar. Esa fotografía que estáis viendo es del Palacio de la Cebrón. Yo creo que me voy a mover con esto un poquito mejor. Es del Palacio de la Cebrón en 1939, un vuelo de la Luftwaffe, y se publica en 1940, y ya veis lo que había. Yo creo que Doñana no ha pasado por un momento de forestación tan alto como el que tiene ahora. En aquella época, lógicamente, la gente no dependía del gas, ni teníamos la electricidad que tenemos ahora tan alegremente, sino que lo que se extraía era de los recursos naturales, sobre todo del carbón. La cantidad de carbón que se hacía por la zona dio origen a un paisaje totalmente distinto y cambiado. En ese sentido, el libro se presenta pues casi como una cebolla, ¿vale? Va por capas, hay una serie de capas de información. Lo normal es que la leáis y entendáis lo que estáis leyendo, pero hay otra gente que, si quiere, se irá dando cuenta de ciertos detalles, de ciertas imperfecciones, y esos detalles, esas imperfecciones son nueva información relevante. Entonces sería otra capa más de información. Esa cebolla concretamente tiene 3 núcleos. Uno de los núcleos sería el primer libro y los otros 2 se corresponden a los libros sucesivos. Los diagramas son importantes, son, ya os digo, 340 dibujos. De los dibujos prácticamente casi todos están relacionados con el texto, sobre todo los del libro 2, en los que se analiza mucho más la simbología de las distintas partes del edificio. En cuanto a la historia está muy ligada al caldo, al vino, y sobre todo a ese insecto que estáis viendo ahí, que no muchos conoceréis,
en la filoxera, que cambió por completo el equilibrio de ventas de vinos y caldos y hizo de Huelva un punto muy importante y muy relevante, sobre todo cuando Jerez no tenía producción vinícola, sobre todo porque la entrada de la filoxera allí arruinó prácticamente casi todas las cosechas durante un tiempo. Tenían que salir y vinieron aquí al condado a comprar vino. Esa etiqueta me la encontré en Würzburg, en Alemania, precisamente en un sitio en el que me llamó mucho la atención porque era el centro de vinos de la región, y al lado había una residencia que es Patrimonio de la Humanidad, dedicada a Federico I Barbarossa. Entré en la residencia y mi sorpresa fue que los frescos de Giambattista Tiepolo eran los mismos frescos que se habían recreado en el Palacio de la Cebrón. Esa fue otra sorpresa que me llevé en todo este tipo de viajes, pues que haya ido de un sitio a otro. Se habla mucho de la época, el siglo XX estuvo marcado en la vida de Luis Espinosa, pues por las guerras sobre todo, ¿no? Terminó el siglo XIX con la guerra de Cuba. Entramos en una especie de depresión nacional durante bastante tiempo, luego la guerra de Marruecos, luego la Primera Guerra Mundial en 1914, la Guerra Civil, el 36, posteriormente la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría. O sea, ha sido un siglo muy gris del que tendríamos que haber aprendido un poco más de lo que hasta ahora tenemos aleccionado. Las alianzas entre el Pentágono y el régimen, y Franco, y España, y todo esto, se fundamentaron sobre todo en ayudas económicas y geoestratégicas. Eso afectó mucho a toda la configuración ecológica de nuestra región. De hecho, se empezaron a hacer grandes planes en 1940-45 de cambio del paisaje en base a las plantaciones de eucalipto. Todo eso se va narrando poco a poco en los 11 capítulos que ya veréis que se pueden leer sueltos, se pueden leer saltando de un lado a otro, ¿no? El motivo por el que se va generando todos esos conflictos en nuestra región, aparte de elementos geoestratégicos, generan también las urgencias, el que aparezcan movimientos por la conservación, entre ellos ADENA, WWF, que está bastante ligado a la creación y a la fundación de lo que fue el Parque Nacional. El logotipo que habéis visto ahí es el primer logotipo que se hace, lo dibujaron prácticamente a mano alzada y es un recuerdo que tengo de un antiguo amigo, Valverde, que lo pasó. Lo que estáis viendo aquí sería un poco el inicio del libro 2, el libro 1 sería histórico, el libro 2 ya sería un libro más esotérico, en el sentido de que lo esotérico requiere un poco de iniciación. Eso implica que la primera parte del libro pues tengo que ir paso a paso explicando un poco pues qué son las sociedades secretas, por qué se constituye una sociedad secreta, los tipos que había, la diversidad que había y cómo muchas veces nuestros prejuicios o ideas preconcebidas nos oscurecen o no nos dejan ver un poco nuevas realidades. Y quizás el libro vaya más de eso, de romper prejuicios, de romper ideas preconcebidas y de estar abierto a nuevos cambios y a nuevas realidades que siempre son necesarios. Las ilustraciones me ayudaron sobre todo a determinar, a ver diferentes tipos de cambios, también dentro de los matices, la geometría, la distribución, el número de elementos, la orientación. Y luego, comparando un poco esa parte iniciática con lo que es la estructura, las diferentes piezas que están dentro del palacio, pues las relaciones se observan. Se observan, por ejemplo, eso que estáis viendo aquí a la derecha sería de un manual de masonería de 1952. Casi todos los libros que he utilizado para consultar eran anteriores a 1960. ¿Por qué? Porque el edificio empieza a construirse en el año 59 y termina en torno al 61, pero es verdad que hasta el 64-65 no se termina toda la estructura. Por alguna razón, que explico algunas hipótesis dentro del libro, Luis Espinosa quería cerrar la fecha de 1961, a pesar de que el edificio todavía por dentro no estaba del todo terminado, ¿no? Podéis ver las similitudes, por ejemplo, entre una de las estatuas que están en la fachada del edificio con lo que es el tema de los propios rituales. Eso se repite en diferentes partes
de la estructura, no solamente de la fachada, sino de lo que le he llamado el conjunto acebrón. El conjunto acebrón no sería solo el palacio ni la capilla, sino que sería el palacio, la capilla y un recinto cerrado que hay en torno a él, ¿vale? Esto sería un poco la forma del suelo, en damero, también con sus explicaciones. Nuevamente, pues siempre se va empezando a hacer relaciones, pues incluso planteándome cuestiones de, bueno, ¿y por qué no es el escudo de los Austria, ¿no? Bueno, cualquier escudo monárquico, entre otras cosas, si usa un águila bicéfala, pues le ponen una corona. La simbología es muy importante en este último tramo, porque la simbología es el lenguaje del pasado, trasciende en el tiempo y sobre todo es intersubjetiva, es decir, no es tan estricta como pueda ser la palabra escrita. La palabra escrita en un momento dado pues se escribe, se puede tergiversar, pero el símbolo se vincula a nosotros porque en esencia somos un animal y un animal simbólico. Lo de animal me miran ahí porque he intentado abrir la puerta calle y se ha roto la llave, pero bueno, esas cosas pasan también de vez en cuando. Todas las figuras tienen una base documentada en obras de arte en las que se fijaron, se inspiraron, pero no están colocadas de forma arbitraria ni elegidas de forma arbitraria. La hipótesis que sostengo y la que defiendo ahí en el nuevo paradigma, pues la podréis encontrar dentro del libro. Algunos esquemas como este, por ejemplo, ayudará también a establecer relaciones con las distintas piezas. Las medidas han sido muy importantes, incluso algunos de los que estáis aquí me habéis echado un cable para medir de vez en cuando algún tramo. Y poco más que deciros de eso, ¿no? Hoy se hace la presentación aquí, hoy es solsticio de invierno. Quiere decir que estamos más cerca del sol que el resto del año, a pesar de que haga más frío, pero son elementos nuevamente también simbólicos. La simbología en este libro tiene mucha fuerza hasta llegar al libro 3, y en el libro 3 ya es un libro cromático, es un cuaderno de campo. Es un cuaderno de campo que habla un poco de historia diferente un poco a lo que ya está escrito, hipótesis sobre por qué se llama la zona Acebrón, Rocina, etc. Bastante documentación sobre distintas culturas que han ido pasando por nuestra región, por nuestra zona, y luego un repaso a la hidrología del lugar, que es muy importante, puesto que está el arroyo de la Rocina, que vertebra prácticamente todo lo que es el espacio natural doñana. Y no solamente lo ha vertebrado de forma ecológica, sino sobre todo también cultural. Creo que en breve saldrán nuevas publicaciones de otros autores también de aquí de Almonte y de otras zonas, en las que se podrá indagar más y profundizar más en todas estas materias. La idea es que inspire nuevos trabajos, la idea es que desempolvemos un poco todo lo que es la historia del siglo XX, sobre todo porque comprendiendo la historia del siglo XX nos va a ayudar un poco a entender lo que nos está pasando en el presente y las posibles previsiones que podamos tener. Con esto, nada, agradeceros vuestra presencia, agradecerle también al Parque Nacional de Doñana, al Espacio Natural, en estos últimos 7 años, todo el esfuerzo, el apoyo que he tenido de ellos. Y poco más, simplemente agradeceros. Si tenéis algún tipo de pregunta, me imagino que como nos toque una pregunta por cada uno, nos puede dar a esto, pero dentro de un momentito vamos a pasar allí a lo que queráis, a la Peña Bética, nos tomamos una tapa o algo, una tapa, no creo que vaya a dar para mucho más de una tapa con toda esta gente, pero nada, solo eso. Gracias. Manu Sánchez, ahora otro libro, o sea, yo no he visto nunca tanto movimiento, solo recordarlo. Bueno,